Buenas noches, profesor, compañeros. El día de hoy, junto con mis compañeros Jefferson Rodríguez y la señorita Daniela, les hablaremos sobre el ciclo Brighton, que son motores a turbinas de gas que funcionan principalmente por un combustible llamado queroseno que se adquiere gracias a la destilación del petróleo. ¿Ok? Estos son los temas que vamos a tocar. Ya le iremos explicando cada uno paso por paso. Está bien, empezamos con el resumen. La turbina de gas es un sistema mecánico que produce energía eléctrica usando un ciclo abierto, lo que se usa en motores de camión, en tanques, en algunos aviones. Y tenemos también el ciclo cerrado, que se usa más que todo para producir en una energía en una planta nuclear, en una planta eléctrica, donde la diferencia de estos dos ciclos es que el ciclo abierto eh, no regenera el calor que usa, sino que lo expulsa, mientras que el ciclo cerrado usa todo el calor que tiene constantemente. Ya más adelante les iremos explicando esto paso por paso. El ciclo Brighton, de una manera más sencilla, podemos resumirlo en tres etapas. La primera etapa es de compresión adiabática, la segunda etapa de calentamiento isobárico y una tercera etapa que consiste en la expansión adiabática. ¿Qué es cada uno de esos términos? Aquí los tenemos. La compresión adiabática es un proceso termodinámico en el cual un gas pasa de una presión dada, aumenta la presión, pero mantiene su temperatura, o sea que no cede ni recibe calor en este proceso. Tenemos también un calentamiento isobárico, donde la presión del gas se mantiene constante, pero aumenta la temperatura y el volumen cambia. El volumen cambia de forma que pueda mantener la presión constante. Y tenemos la presión adiabática, que es lo contrario a la compresión, donde el gas pasa de una presión mayor a una menor y en este proceso tampoco cede ni recibe calor. Acá podemos ver una imagen de la máquina Brighton que fue desarrollada en el año 1870, que era una máquina que quemaba aceite con la inyección de combustible directo al cilindro y un compresor que está separado del cilindro de potencia. Actualmente esto se usa solamente para turbina de gas, pero fue el primero que se utilizó con máquinas reciprocantes. Los usos básicamente se puede dar, más que todo anteriormente, se daba en casos industriales de generación de energía eléctrica, energía nuclear, motores terrestres, motores acuáticos, aeroreactores también, en algunos aviones se utilizaba este proceso. Hola, buenas noches. Listo. Para complementar un poco la información de mi compañero, el ciclo Brighton es un proceso termodinámico que se utiliza en las turbinas de gas y motores de turbinas para generar energía mecánica. El ciclo cerrado es una variante del ciclo de Brighton que se utiliza en un circuito para recircular el fluido de trabajo. Bueno, nuestros componentes del ciclo cerrado son el compresor que comprime el aire, que ahí en la imagen lo podemos ver, y lo envía al intercambiador de calor. El intercambiador de calor calienta el aire comprimido utilizando fluido caliente. Tenemos la turbina que expande el aire caliente y lo envía al condensador. El condensador se enfría el aire expandiendo y lo envía de regreso al compresor. Tenemos las características del ciclo cerrado, que se utiliza en un intercambiador de calor para calentar el fluido de trabajo. Se considera que también es un ciclo de potencia de alta eficiencia.
Tenemos a esto se le unen las etapas compresión isotrópica del fluido de trabajo en un compresor, adición de calor a presión constante. Tenemos fluidos de trabajo, que se ha utilizado helio como fluido de trabajo en aplicaciones nucleares y se ha utilizado en el CO2 como fluido de trabajo en el ciclo Brayton CO2 super crítico. Tenemos las mejores eficiencias, el beneficio de la eficiencia del recalentamiento y la interferimiento disminuye con cada etapa adicional. El funcionamiento del ciclo cerrado, ¿cómo funciona? Es el aire comprimido con el compresor y se envía al intercambiador de calor. El intercambiador de calor calienta el aire comprimido utilizando el fluido caliente. El aire caliente se expande en la turbina y lo que genera una energía mecánica. El aire expandido se enfría en el condensador y se envía de regreso al compresor. Tenemos unas ventajas del ciclo cerrado, la mayor eficiencia. El ciclo cerrado de Brayton puede alcanzar eficiencias mayores de hasta el 40%. Tenemos el menor consumo de combustible. El ciclo utiliza un fluido caliente para calentar el aire, lo que reduce un poco el consumo de combustible. Y la menor emisión de gases de efecto invernadero. El ciclo cerrado puede reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con otros ciclos termodinámicos. ¿Cómo se aplica o cuál es el proceso de estas aplicaciones? Turbina de gas se utiliza para generar energía eléctrica. Motores de turbina, se utilizan motores de turbina para propulsar vehículos. Y en las plantas de energía, estas plantas obviamente se utilizan para generar, perdón, energía eléctrica. Bueno, en el ciclo abierto tenemos el principio del funcionamiento de las turbinas a gas y se bajan el flujo continuo de aire y combustible. A diferencia del ciclo cerrado donde los gases recirculan, es una diferencia importante y que es de anotar. Estos gases que circulan son más utilizados, pues este tipo de modelo abierto en la aviación y en la generación de energía. Esa tiene cuatro fases. Entonces, vamos a explicar la primera fase, que es la que ingresa, es cuando ingresa el aire al compresor. Entonces, en los cuatro procesos que tenemos la compresión adiabática, el aire atmosférico entra al compresor y se presuriza, o sea que aumenta su presión y temperatura. Cuando este aire disminuye, quiere decir, cuando ingresa el aire a la parte del compresor, se considera isertrópico porque es un análisis ideal, o sea, sin pérdidas de energía, por fricción o por calor. Bueno, en el segundo momento, la adición de calor a presión constante es la que en la cámara de combustión el aire comprimido se mezcla con el combustible y se quema. Esto asume que la combustión es el proceso isobárico, lo que incrementa la temperatura significativamente. Bueno, en este tenemos el siguiente paso y es, porfa, la siguiente. La expansión adiabática en el paso 3 a 4, que es ya cuando se da el paso a la turbina. Eh, los gases calientes se expanden a través de una turbina que extrae la energía mecánica y pues obviamente pues lo convierte en un trabajo neto. Se modela como un proceso isentrópico porque en la realidad existen pérdidas. Los gases de escape pues obviamente pues ya van a la atmósfera en el punto 4 ya cuando tenemos pues todo el trabajo neto y ya tenemos como ese excedente de gases de escape y van a la atmósfera. Esto es lo que diferencia el ciclo abierto del ciclo cerrado. El rechazo del calor en el punto 4, el rechazo del calor de la presión constante, los gases de escape son expulsados a la atmósfera. En una turbina de gas abierta no hay generación de calor.
Es decir, que no va a recircular. Ese aire que es expulsado no es el que vuelve e ingresa al ciclo, como al primer momento en el que ingresa al compresor. Siguiente, por favor. El material audiovisual que escogimos fue la explicación de este docente de una universidad de México, el cual les dejamos el link en la parte superior para que vayan y lo chequen y de pronto puedan despejar un poco mejor sus dudas. Ok, ahora les hablaré sobre los diferentes diagramas que tenemos para explicar el proceso que pasa en el ciclo Brighton. Tenemos tres tipos: diagrama de flujo, diagrama PV y diagrama TS. Los diagramas de flujo son los que ya explicaron mis compañeros con el proceso, con el ciclo cerrado y el ciclo abierto. Tenemos el diagrama PV que mide la relación presión, presión y volumen, donde encontramos también los cuatro tiempos, que sería el tiempo desde A hasta B, donde tenemos una compresión adiabática, donde claramente podemos ver que el volumen disminuye y aumenta la presión. En el segundo momento de B a C, donde ya a la cámara de combustión ingresa el combustible, que en este caso utilizaremos querotano, donde vemos que se mantiene una presión constante y aumenta el volumen. Tenemos el proceso desde C hasta D, que es la expansión adiabática, donde la presión disminuye significativamente y aumenta el volumen. Y ya tenemos el cuarto proceso, que es desde hasta A, que es el proceso de escape, donde se mantiene la presión constante, pero disminuye el volumen, expulsando todos los gases y todos los residuos. Y tenemos el diagrama TS, que mide la temperatura en relación a la entropía específica. ¿Qué es la entropía específica? La entropía específica es la magnitud termodinámica que mide la parte de la energía no utilizable para realizar el trabajo. ¿Cierto? Podemos ver el primer tiempo de 1 hasta 2, donde se mantiene la medida de entropía, pero aumenta la temperatura. El aire ambiente es comprimido en la turbina de gas, aumenta la temperatura gracias al trabajo del compresor. Y aunque en la práctica la entropía aumenta por el movimiento molecular. Tenemos el segundo momento de 2 hasta 3, donde ingresa el combustible, donde aumenta la temperatura y la entropía también aumenta significativamente. En la cámara de combustión, el aire comprimido se mezcla con el combustible y se encienda. Esto hace que la temperatura aumente y la entropía aumente también, mientras que se mantiene la presión constante. Tenemos el tercer momento de 3 a 4, donde la expansión isentrópica hace que la temperatura disminuya, pero la entropía se mantiene constante. Y el cuarto momento ya sería donde salen los residuos, disminuye la entropía y la temperatura disminuye significativamente, haciendo que en el proceso cerrado vuelva a empezar todo y en el proceso abierto vuelva a empezar un nuevo proceso. Y listo, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por haber visto el video. Espero que les haya servido mucho y espero que les sirva también para responder las preguntas que les damos a continuación. Espero que estén muy bien y muchísimas gracias. Hasta luego.